Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Quiero hacer mi comentario de la semana y referirme a esta situación de pandemia que vivimos en Venezuela y a la manera como se ha venido tratando desde varios ángulos. Uno es desde el punto de vista comunicacional. Creo que el gobierno, con la manera como ha tratado este tema, está contribuyendo a generar reacciones negativas frente a aquellos compatriotas, aquellos ciudadanos venezolanos que han sufrido el contagio de esta enfermedad. ¿Por qué lo digo? Porque la manera como se han referido, por ejemplo, a los venezolanos que están regresando desesperadamente desde el exterior porque no tienen empleo, porque no reciben tratamiento, porque les ha ido mal, porque tomaron una decisión en un momento de desesperación, se fueron del país buscando un mejor futuro y los agarró la pandemia. La manera como se les ha tratado ha sido lamentable, por decirlo menos. Eso de acusar a una persona de tener actitudes bioterroristas o de tener una actitud homicida porque pretendan regresar a su país, creo que no es el mejor modo de tratar a ciudadanos que están en una situación de desesperación y que por eso están regresando. Y lo hacen por las trochas porque muchos se fueron por allí. Como ha salido por las trochas miles de litros de gasolina que no han sido, situación que no ha sido impedida por las autoridades durante muchos años, durante este tiempo. Y entonces ahora se producen estos calificativos que podrían incluso estar dentro de los tipos de delitos señalados en la llamada ley contra el odio. Por ejemplo, vimos en días recientes a un sacerdote, el padre Numa Molina, también utilizando expresiones frente a las cuales luego tuvo que retractarse porque los llamó bioterroristas, etc. Entonces, a mí me gustaría ver también en el gobierno un cambio de actitud. A lo mejor es iluso de mi parte, ¿verdad? Me gustaría ver una autocrítica frente a la manera como han sido llamados los venezolanos que regresan al país. Y allí, más que represión, más que amenaza, más que calificativos, hace falta orientación. Orientación del lado de allá, que le correspondería a las autoridades del vecino país, y orientación también del lado de acá. Y también que la gente tenga la certeza de que si se regresa por los caminos regulares, como el gobierno estaba pidiendo que se haga, pues ese retorno no implicará maltratos, no implicará que sean colocados y metidos en unos lugares donde incluso podrían correr el riesgo de contagiarse, ¿verdad? Donde tengan unas condiciones mínimas de dignidad para ser recibidos en Venezuela. Aquí durante mucho tiempo el gobierno hizo campañas diciendo pues que los venezolanos que se fueron engañados por una guerra mediática, que eran bienvenidos a Venezuela. Se hicieron grandes gastos en publicidad para presentar como un acto de gran importancia el retorno de centenares de venezolanos al país. Se promovieron vuelos, ¿verdad? Y ahora resulta que ante una emergencia mundial, como es la pandemia, venezolanos, ¿qué están haciendo esos venezolanos? Buscando lo más natural, que es regresar a su país, donde está su familia, que los pueden cobijar a la hora de una enfermedad, buscar a su país, bueno, de donde son, donde tienen derecho a estar. Entonces ese trato es absolutamente denigrante. Y además la pandemia merece un tratamiento más médico que militar. Esto no es un asunto de guerra biológica, como lo han querido presentar, es un asunto de impacto social, es un problema de salud, es un problema de salud pública y como tal tiene que ser abordado con más abordaje desde la medicina y menos desde la Fuerza Armada, más abordaje desde lo social y menos abordaje de lo represivo. Eso es lo que yo creo que tiene que hacerse. Y entonces, bueno, por eso también vemos expresiones lamentables pues en algunos sectores que estigmatizan, por ejemplo, a todo aquel que tenga la enfermedad y entonces lo ven como una amenaza y lo ven entonces como un peligro al cual hay que alejar lo más posible. Que no lo tengamos cerca de nuestras casas, que no lo tengamos en la urbanización, que no lo tengamos en el edificio, que lo saquen bien lejos. Y entonces, claro, por supuesto, si se ha generado toda esta paranoia de que viene gente con la intención homicida de contagiar a los demás, imagínense qué cosas no se pueden esperar. Entonces, por eso es muy importante la comunicación, el uso del lenguaje para referirse a esta situación. Y allí tiene que haber una reflexión de parte del gobierno, del presidente Maduro para abajo, una reflexión con respecto a la manera en la cual se dirigen hacia los venezolanos.
con respecto a la forma en la cual están abordando un tema que es muy peligroso, porque se presta para cualquier cosa. Se presta para expresiones de odio, se presta para expresiones de pánico, se presta para reacciones desesperadas. Entonces tiene que haber, por supuesto, un lenguaje que ayude a que entre todos atendamos este asunto, desde la solidaridad, desde la responsabilidad, desde la corresponsabilidad, desde asumir las tareas individuales, familiares y comunitarias que se imponen en un momento como este. Pero hay que desterrar ese lenguaje de discriminación, ese lenguaje de amenaza, ese lenguaje de la criminalización, que haya personas inescrupulosas que utilizan la necesidad de la gente para tratar de pasarlo por una trocha, pues no quiere decir que todo aquel que quiera regresar y que está buscando regresar porque lo sacan de sus casas, porque no tienen trabajo, porque no tienen atención médica, son delincuentes en potencia u homicidas en potencia. Esto no puede continuar, de verdad. Esto es un llamado sincero, pero además con preocupación real sobre los peligros que esto encierra, porque entonces le estamos sirviendo la cama a una persecución en caliente a cualquier persona que pueda estar o no contagiada de la enfermedad. Estamos abriendo las puertas para cacerías de brujas. Y Dios quiera que no estemos abriendo las puertas para cosas peores, porque se trata de una pandemia, se trata de algo que es más grande que nosotros. Y frente a lo cual no podemos estar buscando chivos expiatorios. Ofrecer cárceles, ofrecer medidas de esa naturaleza en un momento como este, pues no tiene mucho sentido. Hemos visto autoridades municipales poniendo a la gente a hacer saltos de rana. También hemos visto gente que ha sido detenida por publicar videos donde se muestra, incluso creo que un periodista en el estado de Sucre, por publicar videos donde se muestran las condiciones poco menos que denigrantes que hay en algunos sitios donde son colocados los enfermos. Entonces, frente a esto, hace falta más acciones, más voluntad, de verdad, de ayudar a resolver el problema, menos propaganda y menos amenaza, más solidaridad, más comprensión, más un lenguaje para la educación, para la formación, para la instrucción de la ciudadanía en este momento, y menos para estar sembrando miedo, para estar reprimiendo, para estar generando inquietud y angustia más allá de la que tenemos no solamente por el coronavirus, sino por la situación económica y social, por esas cifras tan lamentables que muestra, por ejemplo, la encuesta en COVID, que nos retrata como una sociedad empobrecida. Que ahí está la guerra económica, que ahí están las sanciones, un elemento que ha ayudado a agravar las cosas en Venezuela, pero sabemos que esa no es la verdadera causa, que la verdadera causa está en un manejo equivocado de la economía, en la destrucción del aparato productivo, en la desvalorización del trabajo como elemento de superación, en la caída de los niveles socioeconómicos de la población en todos los aspectos, en el deterioro de la salud, en el deterioro de los hospitales, de la educación, de los servicios públicos. Un país donde ni los servicios telefónicos funcionan como deberían funcionar. En fin, tantas cosas que estamos viviendo los venezolanos como para que ahora entonces, desde un lenguaje represivo, desde la amenaza, desde el uso desmedido, desproporcionado de la fuerza, se pretenda entonces vencer al coronavirus. Desde allí no se le va a vencer. Desde la prevención, desde la educación, ¿verdad? Desde la persuasión. Y también, por supuesto, seguramente habrá conductas que tendrán que ser sancionadas. Pero, evidentemente, también hemos visto que desde el poder se hicieron anuncios de disponibilidad de camas, se dijo que Venezuela estaba mejor preparado que muchos países para enfrentar esta pandemia. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? Mejor que se nos hable con la verdad, con datos concretos, y no que se esté buscando entonces el recurso de decir que se trata de una guerra contra el país, una guerra bioquímica, una guerra de bioterrorismo contra Venezuela. O sea, caramba, yo creo que a los venezolanos que regresan se les tiene que dar un trato distinto. No se puede estar presumiendo que todo el que viene cruzando una trocha es porque viene con intenciones homicidas contra la población. De verdad que la capacidad de especulación sorprende al más pintado. Así que bueno, mi llamado a la reflexión para que el gobierno corrija su lenguaje y corrija su actitud. Y así como hizo el padre Numa, pues que también que pidan disculpas por la manera como han sido tratados los venezolanos, por el uso de un lenguaje absolutamente agresivo, que no ayuda, sino todo lo contrario en cuanto a la solución de esta grave situación por la cual estamos atravesando.
Hasta aquí mi comentario de hoy. Muchas gracias.